Buenas tardes, buen provecho. Y creo que tuvimos tres presentaciones realmente espectaculares, ¿no? Y lo que han llegado son un montón de preguntas en un tiempo acotado. Entonces vamos a intentar hacer las más que podamos, que no sean repetitivas. Hay varias ideas que son repetitivas. Y por ahí arrancamos y escuchamos la visión de cada uno de los tres ponentes. Y gran parte de las preguntas tiene que ver en la primera parte, cuando el doctor Kersenovich hablaba del reto de tener faltante de médicos, y después en ese faltante de médicos de especialidades puntuales y de geografías puntuales. Y entonces surge la primera pregunta de decir, si vemos ese reto, y nos obliga a preguntarle de vuelta al doctor Kersenovich cómo lo resolvemos. Y algunas de las preguntas decían, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para que tengamos más geriatras? Y luego, dada la coyuntura del país, ¿cómo vamos a hacer para que estos geriatras, estos oncólogos, estos cardiólogos vayan al interior del país o atiendan poblaciones que son de un acceso un poco más difícil? ¿Se oye? No. Bueno, yo creo que tu pregunta son dos. Voy a empezar por la parte final de la pregunta. Lo que hay que hacer para que se vayan a provincia es incentivos. Lo que falta es una política de incentivos para que la gente, para que los médicos especialistas o generales no se queden en las grandes ciudades. Entonces, esa es una política de incentivos. El segundo tiene que ver con algo que mencionaba yo en medicina académica en la definición, cuando decía que no nada más son los médicos, sino que es varias organizaciones que se pongan de acuerdo en cómo hacerle. En este momento, conseguir una plaza para un residente en geriatría es un vía crucis. O sea, son muy pocas las plazas que hay para que puedan ir a geriatría. Entonces, la distribución de las plazas de especialistas también requiere ser revisada. Por ejemplo, tenemos un exceso de ginecólogos y no tenemos geriatras. Entonces hay que abrirlos. Entonces yo creo que es organizaciones e incentivos. Solo una en el mismo tono. Realmente suena que los incentivos es algo que la institución privada, pública, con fuera, tuviese que poner para hacer eso. ¿Cómo, cuando vemos la complejidad de seguridad en el país o la dificultad de otras cosas que van mucho más allá de salud, lo compensamos? Y hablo de cosas como un oncólogo que vive en la Ciudad de México, comparativamente con vivir al interior del país, la dificultad de diversión, de restaurantes, de vuelos directos, es una cantidad de cosas que van mucho más allá de solo incentivos. Pero es que también con los médicos, los incentivos no nada más son en la parte esta que tú acabas de mencionar, de educación, de cultura, de social, sino que lo mínimo que requiere es que pueda ejercer su profesión. O sea, tiene que tener un incentivo para poder llevar a cabo su función como médico. Ese es, por ahí tiene que empezar. Se debe sentir satisfecho de poder hacer. De nada sirve que se vaya un oncólogo a un lugar y que no pueda tener un servicio, por ejemplo, de radioterapia. Entonces se va a frustrar. Entonces, porque el aspecto de seguridad y el aspecto de educación, yo creo que sobrepasa al sector salud. Eso es algo general que tiene que abordarse. Y las tecnologías sí sirven para difundir mucho de esas cosas. Gracias, doctor Kersenovich. Alguien pregunta si hoy diabetes mellitus se está convirtiendo en el problema más grande de salud pública, ¿por qué no estamos hablando de los malos resultados en el tratamiento y realmente resultados en lo público y en lo privado? ¿Qué hacer para mejorar los resultados? Bueno, yo creo, y ahorita paso el micrófono, yo creo que tiene que ver con dotar de lo mínimo al médico general. Dotar de lo mínimo. De nada sirve que haya lugares donde no pueden hacer
una determinación de microalbuminuria o no pueden hacer una determinación de glucosa. Entonces hay que empezar por lo más sencillo, que es definir un paquete mínimo que se requiere para la atención de diabetes, pero desde el primer nivel. Para tanto la doctora Noll como el doctor Frenk, ¿cuál es el mapa de ruta realmente para implantar el pluralismo estructurado? Y cuando ustedes lo ven, ese mapa de ruta, ¿de qué tiempo es? ¿Cuánto tiempo es eso cuando han visto reformas del tamaño de Seguro Popular en ejecutarse? Bueno, hay un mapa de ruta porque hay una amplia experiencia internacional, de hecho en América Latina y también en todos los países de la OCDE, como dije, es el modelo más importante. Pero si uno ve cómo se llevó a cabo en Colombia o en Chile, hay muchos ejemplos. Pero estamos ya en esa ruta. Esa ruta empezó con la primera lámina que presenté, donde se ve cómo desde el 97 se introduce la cuota social, luego esta idea de una reforma de Estado, la ley del IMSS en 97, la ley general de salud en 2003, la ley del ISSSTE en 2007. Ya tenemos esa parte. Ya tenemos 80 y tantos % de la población con algún seguro público de salud y otros 4 millones neto con algún seguro privado. Ya hay los componentes. Para mí, el siguiente gran paso, y esto es lo que explicamos en el artículo que salió en Nexos en marzo, el siguiente gran escenario es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya hay que separar dentro del IMSS el financiamiento de la salud y la prestación. Esta, por cierto, es una propuesta que está desde los años 90. El IMSS es un ente enorme, tiene el sindicato más grande del apartado A. Es inmanejable, maneja todas las prestaciones. Entonces aquí hay un principio que yo le llamo el principio de la doble separación. Hay que separar las pensiones y otras prestaciones de salud. Salud es demasiado grande y complejo y es muy diferente de las prestaciones. Y luego, dentro de salud, como lo mencioné, hay que separar el financiamiento y la prestación. Habría que dividir al IMSS en 3 organizaciones. Por cierto, ya lo hicimos con Pemex hace muchos años. Esto no son... todo el mundo dice, no se puede, como si esto lo hubiéramos heredado de los dioses aztecas y nadie pudiera cambiarlo. Todas estas son instituciones humanas. Si hay voluntad política, sí se puede. Hay que crear un IMSS que se encarga de pensiones y las demás prestaciones sociales y económicas, guarderías, etc. Luego, un IMSS que es un seguro de salud, punto. Y un IMSS que es la red de prestación. Y hay que darle libertad a los derechohabientes del IMSS que tienen su seguro IMSS de ir a la clínica que quieran. Es una libertad que ejercen hoy, pero tienen que pagar 2 veces. Ese es el paso inmediato siguiente. El siguiente paso es hacer lo propio con el ISSSTE, más que el ISSSTE es mucho más chico. El siguiente paso es en el ámbito del Seguro Popular. Lo estoy diciendo siguiente, creo que estas 3 cosas se deben hacer en paralelo. En las secretarías de salud hay que mejorar, hay que ya acotar la variabilidad entre estados. Creo que elogio la descentralización, es una política también de Estado que empezó desde los años 80, que se consolidó, que se ha venido consolidando, pero descentralización no quiere decir la capacidad de hacer lo que quieran en los estados. Y ya hay que consagrar dentro de los estados la idea de que el dinero sigue a la gente. El Seguro Popular logró que en el primer paso así ocurriera. Es la primera ejemplo en donde la asignación de la federación a los estados depende del número de afiliados al Seguro Popular. Pero nos quedamos ahí. Necesitamos que ahora, dentro del estado, el dinero siga a la gente. Todavía en muchos estados no se ha separado el financiamiento de la prestación. La misma persona es el director de servicios de salud y el secretario de salud. Es el prestador y el regulador. Y el que maneja el financiamiento del Seguro Popular le reporta a él. Entonces, hay que estar, en resumen,
El siguiente paso es separar funciones con claridad dentro de cada una de las 3 grandes instituciones públicas. En el IMSS es el más complicado políticamente. Yo creo que se puede negociar con el sindicato, no implica la ruptura del sindicato, ni muchísimo menos, pero sí son 3 organizaciones diferentes porque tienen 3 funciones diferentes. Lo mismo en el ISSSTE y en los regímenes estatales de salud, en los sistemas estatales de salud, ya tiene que haber un secretario de salud, que es el secretario rector de toda la salud de su estado, no nomás de... Tiene que haber el que maneja el régimen de protección social como financiador y tiene que haber el que maneja la prestación, lo que se llama los servicios estatales de salud. Ya hay que separar las funciones, todo el mundo dice que hay que hacerlo, hay que crear los sistemas gerenciales para que el dinero ya siga a la gente en serio. Ese es el siguiente paso. Se dice más fácil de lo que se hace, pero para mí está claro cuál es el siguiente paso. Solo en el mismo tono, para no dejar, hay un par de preguntas que tienen que ver con financiamiento específicamente en el pluralismo estructurado. ¿No afecta el financiamiento de las cuotas de IMSS e ISSSTE? ¿O sí lo afecta? La propuesta, debemos de tender en un proceso, todo esto son reformas, no rupturas, por eso acabé con esa cita. Y deben ser graduales, como son todas las reformas de Estado. Me preguntaba sobre los países, todos les ha tomado 20 o 30 años construir esto. Entonces, no estamos tan mal aquí, pero sí tenemos ya que dar el siguiente paso, porque estamos un poco estancados porque no nos animamos a separar funciones. En este momento, lo que tenemos que hacer es buscar lo que Eduardo González Pierre y otros economistas, Felicia, han llamado una contribución social generalizada, que debe ser un paquete de impuestos lo más progresivo posible. No tenemos, desgraciadamente, un sistema de impuestos a la renta que sea realmente progresivo. Entonces, invariablemente hay que irse a los sistemas al consumo. Es lo que hicieron en Chile. Las cuotas obrero-patronales son en realidad un impuesto a la nómina. Entonces, parte de la mezcla. Creo que hay un tema de política fiscal, de cómo logramos la combinación idónea que sea lo más progresiva posible. Y cualquier cambio que introduzcamos, sobre todo a las cuotas actuales, tendría que ser gradual. Creo que si hay acuerdo en cuál es el destino final, es una contribución social generalizada, donde el ciudadano sepa que lo que está contribuyendo, sea vía impuestos, sea impuesto al ingreso o impuesto a la nómina, va para su salud. Creo que lo podemos hacer y que sea lo más progresivo posible. Gracias. Doctora Noll, usted planteaba cuando el tema de la brecha, ¿no?, un rol mucho más relevante del sector privado, y eso de alguna manera da pie también a la siguiente mesa. En su visión, ¿qué es lo que está faltando para que sea mucho más relevante y el sector privado aporte mucho más en prestación de servicios? Bueno, un poco en esta última lámina hablamos de eso. Hace falta un sistema que permite, en una forma estructurado, ordenado y con reglas claras, al sector privado participar abiertamente en la prestación de los servicios de salud. Y exactamente lo que dijo Julio, para que una persona tenga su tarjeta de su salud y pueda escoger entre esos prestadores privados o el IMSS o la Secretaría de Salud. Teniendo esta facilidad a través de un registro público y un sistema de financiamiento que ofrece los mismos derechos a todos, debería fluir. Pero quería un poco lanzar una idea diferente, añadir algo, y un poco a lo que mencionó el doctor Krasinovich, porque la pregunta fue un poco, ¿cómo se puede generar cambios? ¿Qué ha cambiado en el gremio médico para empujar que haya cambios a nivel sistema de salud? Y no hablamos mucho de eso en las presentaciones, pero hay un cambio impresionante entre los médicos en México, y es que más que 50% ya son médicas. Ese es un cambio impresionante. Nuestras necesidades como mujeres, participando en nuestra capacidad de contribuir, nuestras necesidades en cuanto a escoger cómo vivir nuestras vidas son distintas. El sistema de salud no ha pensado en cómo facilitar este gran
esta gran fuerza que tiene hoy día entre las mujeres que han estudiado medicina y que van a seguir trabajando en la medicina si permitimos y facilitamos que lo pueden hacer, tanto desde el sector privado como desde el sector público. Muchas gracias, doctora Arnold. Antes de que me paré para venir a moderar, alguien me paró y me dijo en el camino, no dejes de preguntarle a los tres cómo hacemos para que realmente los candidatos nos expliquen sus programas de salud y hay una conciencia política para hablar de salud. Y esa pregunta es para los tres. ¿Qué deberíamos hacer como sociedad para realmente escuchar a los candidatos a hablar de salud? Ahí va, en el orden que quieran. En el orden que ustedes quieran. Bueno, yo empezaría porque le pidiéramos a los moderadores de los dos debates que faltan, que lo hagan un tema. Yo quisiera que les preguntaran, a ver cómo le harían concretamente, qué es lo que están proponiendo. Segundo, yo le pediría a los formadores de opinión que lo hagan un tema, que realmente lo traigan. Y tercero, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de pedirle a los ciudadanos que exijan a sus candidatos a todos los niveles, desde presidente de la República, gobernador, presidentes municipales y también legisladores, que nos digan qué van a hacer con nuestra salud. Tiene que ser una presión. En las democracias maduras, salud es uno de los 2 o 3 temas más importantes. Yo entiendo que estamos muy preocupados y yo en ningún momento dudaría que son los 2 grandes temas, que es corrupción y criminalidad, que por cierto afectan a la salud, porque muchos de los problemas de los médicos que no se quieren ir a ciertas partes del país es porque, como decía el doctor Kersenovich, no hay seguridad básica y por supuesto que hay corrupción que afecta también al sistema de salud. Debemos abordar eso como un tema que afecta a todo. Pero lo que le sigue en importancia es la base de la oportunidad en este país, educación y salud. De educación hemos oído más, pero sobre todo hemos oído propuestas negativas de lo que vamos a dejar de hacer. Necesitamos propuestas constructivas de qué sí vamos a hacer. Y creo que si los moderadores, los formadores de opinión en los medios y los ciudadanos empezamos a hacer las preguntas, como ustedes lo están haciendo ahora con este foro, creo que podemos avanzar en generar muchísimo más, o elevar la visibilidad de los temas de salud en la discusión pública. Gracias, doctor Frank. Felicia. Yo creo que la forma de empezar a hablar seriamente de eso es que digan explícitamente los que lo piensan que van a eliminar el seguro popular. Que lo digan abiertamente para ver qué tanto levantan la voz la población, parte de la población pobre que lo necesita y que lo piense como parte de sus vidas. Y eso lo digo como canadiense, el acento es de Canadá, el acento es canadiense, que no pueden decir una canadiense o un canadiense que hay una propuesta de eliminar lo que es nuestro sistema de salud, es parte de nuestro orgullo, es parte de lo que somos como canadienses. Y yo creo que para muchas familias mexicanas consideran y sienten que el seguro popular es parte de lo que es su vida. Entonces, que explícitamente digan los candidatos que piensan erradicarlo, que lo van a hacer y a ver si no hay que hablar de eso. Gracias, doctor Arnold. Sí, doctor Kersenovich. Yo me aprovecharía de las redes sociales. Yo creo que una de las cosas de esta reunión sería que subieran un tuit con esa pregunta como una de las conclusiones del evento. Entonces, el impacto que tiene subir un tuit y diseminación en redes sociales sería muy importante. Muchísimas gracias, doctor Kersenovich. No nos pusimos de acuerdo ni en la pregunta ni en la respuesta, pero cuando salgan hay un letrero del lado derecho que dice #Hablemos de Salud. Y se trata que todos y cada uno de nosotros nos tomemos una foto ahí, subamos a las redes el tema de que queremos escuchar hablar de salud y planteemos las preguntas en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos y seguimos adelante con el evento.